Protagonistas GMT, su opinión y su impacto en el mundo. Estamos de regreso en GMT Radio por Kiss FM 101.5 en la frecuencia modulada, kissfm.com, en cualquier dispositivo portátil alrededor del mundo, internet mediante. Son las 7:09 de la mañana aquí en Houston y nos estamos segunda entrevista del día de hoy con el doctor Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Recientemente nos visitó en el foro SDICE de Washington. Doctor Hidalgo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlo en GMT Radio. Quisiera iniciar esta conversación, y le agradezco su tiempo, para tener su valoración sobre el hecho de que Venezuela pareciera estar en un paréntesis histórico, en la manera como discurre la economía, el discurso económico en Venezuela en relación a la región. Vemos que de los temas de salud financiera de los bancos centrales, reserva, inflación, no son temas claves de agenda ya en América Latina, mientras que Venezuela sigue pues con estas distorsiones que usted conoció de primera mano. ¿Será que las vacas están equivocadas? ¿Venezuela tiene razón o es que el continente tiene la razón? ¿Qué piensa usted? Bueno, efectivamente, si nosotros vemos los principales indicadores económicos de América Latina, especialmente en materia de estabilidad macroeconómica, veremos de que la estabilidad es la norma en la mayor parte de la región. En el 2013 la media de inflación en la región fue de un 5% únicamente. La media me refiero al promedio de la inflación si sacáramos a los dos países con las más altas inflaciones que distorsionan el promedio, ¿verdad? Que sería Venezuela y Argentina. Eso quiere decir que muchas de las reformas que se hicieron en América Latina, especialmente a finales de los 90, las vilipendiadas Consenso de Washington, que pretendían introducir reglas fiscales para que no hubiera presupuestos desfinanciados, que pretendían introducir reglas para que hubiera independencia en los bancos centrales, etcétera. Muchas de estas reglas han dado frutos y tenemos entonces en la región estabilidad macroeconómica. Los dos ejemplos de lo contrario son Venezuela y Argentina, en donde vemos que especialmente en los últimos 5 años los bancos centrales de estos países han sido cada vez usados más para financiar el gasto corriente de sus gobiernos, con el resultado de que tenemos altos niveles de inflación. En Venezuela el índice oficial anda ya por el 60%, rondando el 60%, y en Argentina que hasta hace poco el gobierno ha sincerado las cifras de inflación. Vemos de que la inflación interanual podría andar por un 30%. Entonces, son dos ejemplos de cómo no hacer las cosas, porque la inflación es un flagelo que no solo castiga desproporcionalmente a los que menos tienen, sino que lleva usualmente a los gobiernos a tomar decisiones más equivocadas. Vemos que la reacción de los gobiernos ante la inflación es imponer controles de precios, y los controles de precios lo que causan son escasez. Y así tenés un círculo vicioso en donde al final de cuentas es muy difícil salir. Conversamos con Juan Carlos Hidalgo desde Washington, en la conexión entre Houston y Washington del Cato Institute. Doctor Hidalgo, en muchas ocasiones en América Latina, las economías de mercado, los arreglos institucionales de economía de mercado, competitividad, chocan con la realidad de que a pesar de crecimientos económicos importantes, pues no es igualitario el bienestar. Es decir, un país latinoamericano, el caso de Brasil, 4 o 5% crecimiento durante un tiempo, el caso de Chile, pero el bienestar, más allá del crecimiento del PIB, no lo siente la gente de manera igual. Hay todavía mucha desigualdad. ¿Sigue siendo la economía de mercado el mejor arreglo institucional para la región? Bueno, el problema de la desigualdad es un problema que está con nosotros desde los tiempos de la colonia. Yo soy liberal y usualmente los liberales creemos que la desigualdad no es el problema, sino es sacar a la gente de la pobreza. Son dos cosas diferentes. Usted puede hacer todo el mundo iguales si los igualiza para abajo, como es el caso de Cuba. Sin embargo, yo creo que cuando uno se refiere al tema de la desigualdad en América Latina, es un tema que no puede ser tratado de una manera tan ligera. La desigualdad es un problema cuando
las reglas del juego son injustas. Un gran economista liberal, que era Friedrich Hayek, que fue premio Nobel de Economía, decía que siempre y cuando las reglas del juego sean justas, el resultado es justo. Si usted tiene, por ejemplo, a dos personas que tienen acceso a igualdad de oportunidades, que tienen acceso a educación y demás, y bueno, uno de ellos decide usar sus ahorros y decide usar sus recursos para estudiar, para invertir, para demás, mientras que el otro se dedica al juego, se dedica a apostar, se dedica a beber, etcétera. Bueno, el resultado será dispar y no podemos decir de que es un resultado dispar por condiciones injustas. El problema es que en América Latina las reglas del juego nunca han sido justas. Hemos tenido históricamente que los gobiernos de la región han implementado políticas destinadas a escoger ganadores y perdedores. Y usualmente los perdedores son los pobres. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la inflación. La inflación es provocada por el gobierno, es provocada por los bancos centrales que financian a los estados que gastan mucho, generando alzas continuas en los precios que castigan de manera desproporcionada a los pobres. Bueno, ahí tenés una regla del juego que castiga a los pobres. Está el tema también de las regulaciones. Usted sabía que en América Latina el 47.7% de los trabajadores adultos están en el sector informal. Casi que uno de cada dos latinoamericanos trabaja en el sector informal. Bueno, ¿por qué es eso? Porque los gobiernos han hecho casi que imposible a mucha gente poder acceder a tener negocios de manera formal por la cantidad de requisitos, por la cantidad de trabas, la cantidad de permisos que exigen usualmente a las personas para poder empezar un negocio. Bueno, hasta tanto tengamos a uno de cada dos latinoamericanos en el sector informal, va a ser muy difícil solventar estas desigualdades, porque el sector informal la gente no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a seguros, no tiene acceso al sistema legal, no puede firmar contratos y demás, bien como un apartheid económico. También está el tema del proteccionismo y los carteles. ¿Quién es el hombre más rico de América Latina y del mundo? Si no es Carlos Slim, un mexicano que su fortuna se ha basado en tener básicamente un monopolio privado de la telefonía en México que es protegido por el gobierno, más bien de la competencia. Entonces, como vemos, en América Latina la desigualdad es un tema que donde el Estado, el gobierno, ha jugado un papel fundamental, ha jugado un papel crítico en crear estas disparidades. Y la solución no pasa entonces por más Estado, que es lo que usualmente dicen los socialdemócratas. Necesitamos más asistencia, necesitamos más redistribución. Lo que necesitamos más bien es todo lo contrario, es sacar al Estado y eliminar todas estas distorsiones que el Estado ha creado a lo largo del tiempo, que son distorsiones que por lo general terminan lastimando a los que menos tienen. Ahora, doctor Hidalgo, si algo ha dicho la experiencia en los últimos años, luego del consenso de Washington y las economías, la aplicación de medidas de terapias de shock y libertad total, es que yo concuerdo con usted y soy de la tesis liberal. Creo que bien es cierto, el individuo tiene que tomar protagonista en la región, pero los arreglos institucionales donde el Estado, más que un árbitro, más que escoger ganadores y perdedores, también sea eficiente, es necesario. Pues el mercado no es perfecto, las desviaciones a la buena conducta de los agentes económicos existen y es muy importante tener un Estado moderno que establezca reglas de juego para que los individuos puedan participar. ¿Cuál es su valoración? ¿Cómo ve usted, apartando Venezuela y Argentina, la salud de los gobiernos en América Latina? ¿Hay alguna experiencia que le llame la atención a favor de un Estado que no es intervencionista, sino más bien un coayudador, un soporte de la actividad económica? Mira, los Estados tienen que ser efectivamente árbitros y tienen que garantizar las reglas del juego. Un componente fundamental de la libertad económica es el tener estados de derecho que protejan la propiedad privada, que garanticen la independencia del sistema judicial, que garanticen que en los países haya justicia pronta y cumplida y demás. Y esos son los grandes problemas que tenemos en América Latina. En América Latina, casi que la norma es la ausencia de estados de derecho fuertes. Tenemos gobiernos que se han dedicado a todo tipo de cosas, desde manejar aerolíneas hasta sacar petróleo, etcétera, ustedes menciónenlo, pero que no se han dedicado a su función más fundamental, que es garantizar la protección de la propiedad privada y que haya justicia pronta y cumplida. Entonces, hasta el tanto no tengamos eso,
la región efectivamente va a tener serios problemas, no importa las reformas macroeconómicas que se implementen. Ahora bien, hay que tener claro de que cuando se habla de que los mercados no son perfectos y que necesitamos de gobiernos que intervengan para corregir supuestamente esas imperfecciones del mercado, tenemos que también tener muy claro de que si hay algo imperfecto en la vida son los gobiernos. Y basta con preguntarle a la gente qué opina la gente de los políticos. Usualmente cuando usted le pregunta a la gente qué opina usted de los políticos, bueno, imagínese, se viene una andanada de insultos impresionantes. La gente dice los políticos son mentirosos, son corruptos, son oportunistas, etcétera, etcétera. Y usted haga la lista. Pero es curioso que cuando la gente le pregunta, cuando uno le pregunta a la gente qué opina usted de los gobiernos, qué opina usted de los estados, la imagen cambia. Los gobiernos son virtuosos, los gobiernos tienen que intervenir para corregir las fallas del mercado, los gobiernos tienen que prometer los buenos valores, los gobiernos tienen que promover la cultura y de todo. Y existe entonces una disociación total entre la imagen que la gente tiene de los políticos y los gobiernos, sin tener en cuenta, sin que les caiga el 4, como decimos en Costa Rica, de que los gobiernos son siempre manejados por políticos. Entonces es ahí donde vienen las decepciones, es ahí donde entonces la gente constantemente vive decepcionada porque los gobiernos no funcionan, y es por el hecho de que le siguen dando facultades a los gobiernos sin caer en el 4 de que los gobiernos son manejados por políticos y que los políticos son gente interesada en sí misma, es gente que siempre busca sus beneficios, que siempre busca sacar provecho de las situaciones, y que por eso no es gente que usualmente busca el bien común. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de América Latina del Cato Institute desde Washington. Un gusto conversar con ustedes en la mañana de hoy. Un placer, hasta luego.